En este video vamos a estudiar los conceptos de cantidad de materia, mol y masa molar. Hasta ahora veníamos trabajando en la materia conociendo la estructura del átomo, el núcleo, electrones, protones, uniones entre átomos para dar moléculas, pero ustedes van a ser ingenieros industriales y van a trabajar con cantidades importantes de materia. Es decir, tenemos que ver la forma de pasar del nivel macroscópico, que veníamos trabajando hasta ahora, para pasar a un nivel macroscópico. Para eso nos vamos a valer de algunos conceptos que vinculan átomos y moléculas con moles y gramos. Lo nuevo para vos es el concepto de mol. En el sistema internacional se define mol como unidad de cantidad de materia. ¿Por qué surge esta nueva unidad? Porque los químicos tienen que pasar de lo que es nivel microscópico, como vimos hace un ratito, a lo que se maneja en la naturaleza, en la vida cotidiana. Se define como mol a la cantidad de sustancia que contiene tantos entes elementales. ¿A qué llamamos entes elementales? Átomos, moléculas, electrones, iones, todo lo que no se puede ver a simple vista, como los existentes en 12 gramos del isótopo de carbono 12. Es decir, mol es esa cantidad de sustancia que existe en ¿dónde? En 12 gramos del carbono 12. Todavía no sabemos cuál es esa cantidad de sustancia. ¿Cómo se determinó esa cantidad de sustancia? Por investigaciones con los métodos de cristalografía o coulombiometría. Experimentalmente se determinó que en esos 12 gramos de átomos de carbono 12 hay este número, mirá, 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Es decir, que esta es una cantidad, así como decimos que una docena son 12 elementos, una centena son 100 elementos, un mol corresponde a una cantidad que lleva este número, 6,023 por 10 a la 23, que es conocido como el número de Avogadro. Vamos a ver un ejemplo bien concreto. Si yo te presento este átomo de sodio con un Z de 11, ¿vos en qué pensás? Bueno, en el átomo que está en la tabla periódica, que tiene 11 electrones en la periferia, y como decimos que es un átomo y no un catión, va a tener también en el núcleo 11 protones y los neutrones correspondientes. Este átomo es un solo átomo que está en la tabla periódica y que vos ya estudiaste que tiene una masa atómica de 22,9 UMA. Esto se saca de la tabla. Pero ahora vamos a trabajar con un mol de ese elemento. Un mol tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de sodio. Por lo tanto, la masa no va a ser la masa de un solo átomo con 22,9 UMA, sino 22,9 gramos. Hay una demostración que la tenés en la teoría que te indica que el valor absoluto de la masa de un átomo y de la masa de un mol del elemento coincide en valor absoluto, pero cambia en las unidades. El número de moles del elemento lo indicamos con la letra N y corresponde a un mol. Lo que estoy haciendo es vincular qué pasa a nivel atómico a medida que vamos pasando a nivel macroscópico. Tenemos un solo átomo con una masa de 22,9 UMA. Un mol de átomos, muchos átomos, todos estos, tienen una masa de 22,9 gramos. Corresponden a una cantidad de un mol y el número de átomos presentes es, como dijimos ya,
6,023 por 10 a la 23 átomos de sodio. Si la masa M, esta masa, coincide con la masa de un mol, en gramos por mol, corresponde a la masa molar del compuesto, del átomo o de la molécula. Esta sería la masa molar del átomo de sodio. Bueno, vamos a analizar un poquito esta tabla. La sustancia que tengo acá es el oxígeno. ¿Cuál sería la masa atómica del oxígeno? Masa atómica es la masa de cada uno de los átomos que forma, en este caso, la molécula de oxígeno, que es diatómica. La masa atómica es 16 y la masa molecular 32 UMA. Bueno, acá también va en UMA, ¿no es cierto? 32 UMA es la masa molecular. ¿Cuál sería la masa molar de la sustancia? Si hablo de masa molar, estoy hablando de un número muy grande. ¿Qué número grande? El que viste hace un ratito, el número de Avogadro, muchos átomos. Por lo tanto, coincide con la masa molecular, pero en gramos. Ahora quiero saber cuál es el número de átomos por mol de moléculas. 2 veces el número de Avogadro. El número de moléculas por mol de moléculas corresponde al número de Avogadro. A ver, para aclarar un poco esto que vimos hace un ratito, ten en cuenta esto. Mira, si tenemos una molécula de oxígeno, está compuesta por 2 átomos de oxígeno. Si tenemos 100 moléculas de oxígeno, 2 por 100 átomos de oxígeno. Si tenemos 1000, 2 por 1000 átomos de oxígeno. ¿Y qué pasa si tuviéramos N sub A moléculas de oxígeno? O sea, el número de Avogadro de moléculas de oxígeno. Tendríamos 2 por el número de Avogadro de átomos de oxígeno. Bueno, ahora el resto de la tabla lo vas a poder completar vos. Incluso en la teoría también tenés la tabla ya completa.